Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús de las 7 palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón amigo, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Dijo, tengo sed, lanzó un fuerte grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Todo está cumplido y entrega su aliento. Y mana agua y sangre del costado abierto. Corazón amigo, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectado en MDS, tu iglesia virtual. Sabes, el día de hoy queremos hablar un poco de lo que sucedió el Viernes Santo. Recordar la semana última que vivió Jesús en esta tierra. Y queremos compartir algunos videos de nuestra experiencia en Israel. En esta ocasión, quien estará dando la explicación, o quien nos dio la explicación, es Jorge Cos, uno de los mejores guías que ha habido en Israel. Si llega a ver este video, un fuerte abrazo, esperando que se encuentre bien. Este hombre conoce mucha Biblia y ustedes lo van a ver, pero más que todo, conoce a su pueblo, conoce su historia, y eso es lo que nos debe de llenar. Así es que disfrutemos este video, que Dios nos bendiga y derrame bendición sobre nosotros. Nos vemos en un momento. Domingo de Ramos. ¿Dónde estamos? Monte de los Olivos. Y dice, bajó Jesús del monte y al ver la ciudad lloró. ¿Qué estamos viendo? No la cúpula.
El templo. Vengan un poquito más para aquí. Y dice, y entró a Jerusalén y después a la zona del templo. Pasó, atravesó el torrente de Cedrón y entró por la puerta del Mesías. Hoy la vimos doble, ¿se acuerdan? Sí. Pero esta es la puerta por donde entró Jesús. Después dice que en algún momento, lo digo rápido, entró al templo. No entró al templo, sino que entró al atrio. Y todo lo demás. Y hay un patio, el atrio, hay otra parte donde está el altar de los sacrificios y se entra por una puerta dorada al lugar santo. Candelabro de 7, altar del incienso y el pan de la proposición. Velo. ¿Qué hay detrás del velo? El arca del pacto. ¿Qué tendría que haber? Maná. Pero no se olviden que en tiempos de Jesús no existía. Último detalle aquí. Escojan una esquina. Y lo llevó el Satanás al pináculo del templo. Y le dijo, échate. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, los ángeles te protegerán. Aquí recordamos que la segunda tentación de Jesús. Échate. Sigamos al frente. ¿La cúpula actualmente dónde? La cúpula es donde está el templo. Quítela, no está, hay un templo. Nosotros no estamos en hoy. Nosotros volvimos 2000 años atrás ahora. Aunque usamos jeans, pero estamos 2000 años atrás. Ya estaba muy poblado. Sí, era grande Jerusalén. Vengan más. ¿Ven este rectángulo ahí? Que tendría que estar lleno de agua. Agua. Siloé, Shiloah. En algún lugar le mandó a qué? A que se unte los ojos con barro, ¿no? Y vete a aquel lugar, por eso se llama, y lo mandó, Shiloah. Aquel lugar, y con esas aguas te lavarás y recuperarás la vista. Pero a la derecha ven que dentro de muros hay más muros. 1000 años antes, lo que ustedes ven 1000 años antes de Cristo, ahí, pero con casitas más humildes, estaba la ciudad de David, la primera Jerusalén. ¿Qué era la primera Jerusalén? 600, 700 metros de largo, 150 de ancho. Pero ¿dónde está el chiste? Ahí, en la parte más alta, ¿lo ven a David? Bronceándose, una corona en la mano. Y ahí en la parte baja, ¿quién está desnuda totalmente? Ya conocen la idea, ¿verdad? Sigamos. Esa era la Jerusalén de David, pero en tiempos de Jesús creció mucho más. ¿Ven este monumento en forma de pirámide? Nosotros estuvimos en la parte alta o en el aposento alto. Dicen que así se veía la tumba de David hace más de 2000 años. Y si se acuerdan, nosotros vimos el aposento alto y de ahí mismo bajamos a la tumba del rey David. Ahí fue donde celebró las Pascuas, donde fue instituida la Santa Cena y donde Pentecostés. Pero volvamos a la Santa Cena. Y dice, y después de cantar los himnos, salieron. Quiere decir que salieron ¿de dónde? De las murallas. Ahí abajo hay una puerta, ¿la ven? Sí. Salieron de la ciudad, atravesó todo el torrente de Cedrón y donde está el grupo aquel, está el huerto de Getsemaní. Y ahí es donde, ¿cuáles eran las 3 palabras? No, por orden. Oración, pasión, traición. grande, hermosa. Ella se acordó de todo. Así es. Y lo prendieron, ¿verdad o no? Donde Judas lo traicionó. Y lo trajeron a casa de Caifás.
Detrás de las murallas, ven que hay un techo rojo que se levanta un poco más. Antes de llegar al techo rojo hay una casa, como dicen ustedes, una casotota enorme. Ese era el palacio de Caifás. Lo vuelven a traer por el torrente y lo traen de Caifás. ¿Quién lo sigue de lejos? Dice el Evangelio. Pedro. Pedro. Y le preguntan, ¿eres? No. ¿Eres? No. ¿Eres? No. Y en ese mismo lugar, ¿quién cantó? Muy bien, seguimos. Qué bueno que tengo buenos alumnos. O que tienen un buen... Déjeme que... Sencillito y humilde, ¿vio? Makarasiad. בעיה שלו, אני מגיע עוד 5 דקות לאוטובוס, ביי. Family, justo aquí a la derecha, la casa de Caifás. Y aquí el palacio de Herodes. ¿Saben que ustedes estuvieron en el palacio de Herodes? ¿Dónde vieron el show de luz y sonidos? Era el palacio de Herodes. Y dicen que después de que lo interrogaron, no lo juzgaron, lo mandaron de Poncio Pilatos. En primer lugar, uno, ¿de dónde a dónde? De Caifás a Poncio. Vengan, vamos a ver dónde estaba Poncio. El Pilato. Vengan aquí. ¿Ven estas 4 torres frente a mí? Las torres. Sí, ¿Ven que hay unas escaleras que suben? sí, 2 puertas abovedadas. el pretorio. Ahí está el pretorio. Y ahí es donde Esperen que se me olvidó la palabra. No, pero antes. Ay, se me olvidó la palabra. Ya me viene. Pero ahí es donde lo vistieron de púrpura. Ahí es donde Lo escarnecieron. La espina, en la corona de espinos. ¿Sí? Ahí es donde lo flagelaron. Esa era la palabra. La flagelación de Cristo y el juicio fue en la Fortaleza Antonia. Fortaleza Antonia quiere decir la oficina de Poncio Pilatos. Pero dice uno de los evangelios que él, sabiendo que el rey Herodes estaba, ¿a dónde? Ahí, en sus palacios, lo mandó. Herodes dijo, no, De retacho. déjenme tranquilito, yo vine a pasar las fiestas, tengo en mi mano la corona helada, carnitas, déjenme tranquilo. ¿Y qué dicen? Lo devolvieron ¿hacia dónde? Hacia el pretorio. Hacia el pretorio. Y dice así, y del pretorio salió cargando su cruz hacia un lugar llamado Gólgota. Vengan conmigo. Doña, ¿está cuidando el lugar? Que quiere todo bien, ¿eh? Que no se lleven ningún árbol de aquí. Aquí. Ese hombre está ahí ya 15 minutos. Pero cállese de una vez. Igual tanto no les entra. Venga, Pamili. ¿Ven este monticulito de piedras? ¿Saben lo que es el Gólgota? Lo que era parte de una cantera, una montaña que de ahí se sacaba piedra para construir Jerusalén. Pero si usted agarra una montaña y le va quitando, ¿qué queda? Una parte alta. ¿Y qué hizo Roma? La usó para hacer crucifixiones. ¿Y por qué ahí? Lo van a entender más tarde. Porque aquí era un paso estratégico. Hasta hoy. Hoy está la central de autobuses árabe. Miles pasan por día. Y en tiempo de Roma también. Y para, ¿cómo se dice? Para hacerlos escarmentar. Ahí los crucificaban. Entonces, todo el que pasaba por ahí vio quién fue crucificado por faltar la ley de Roma.
Y entonces dice que ahí fue crucificado, ahí fue sepultado y su muerte sepultado, y ahí fue la resurrección. Y ahí viene María Magdalena, ¿y con quién se encuentra? Con el ángel que le dice que buscas a los vivos entre los muertos. Y viene Pedro y se entera que Jesús, ¿qué? Dirección, el camino de Emaús hacia occidente. Dirección, norte, mar de Galilea. Y se apareció Jesús a 7 de sus discípulos en el mar de Galilea. en el lago de Tiberíades, dice en Juan 21, 20 y 21 creo. Y después, arriba, otra vez, volvemos al monte de los olivos. Y regresó Jesús con sus discípulos al monte de los olivos. Una nube vino, ¿y qué? ¿Y qué pasó con Jesús? Ascendió a los cielos. Entonces yo le pregunto a usted, a ver, ¿cuánto tiempo le va a llevar contestarme? Ah, tiene un buen reloj. ¿Por dónde entró Jesús a Jerusalén? ¿Por cuál monte? Cobren chocolate. ¿Por dónde entró? Por el monte de los Olivos. ¿Por dónde subió al cielo? Por el monte de los olivos. ¿Por dónde están esperando que regrese? Por el monte de los olivos. ¿Por dónde están esperando los judíos? Monte de los olivos. Es importante el monte de los olivos. Entonces, family. Ahora, ven la fortaleza, sigan con la vista hacia el frente y hay una pared. Ese es el muro de los. Ese sería. Donde estuvimos, ¿cuándo fue? Ayer. Siga con la vista hacia el frente. No, una pared. La pared está al frente, donde está la torre. En esa dirección, deme su mano. ¿Dónde estaba el templo? Pase la muralla, pase la fortaleza y hay una pared que va al frente. Y ahora quiero que el que está interesado, lo hacemos en un minutito más. No es el que está, necesito yo hacerlo. Venga, lo último. Yo no les voy a decir el nombre del lugar, ustedes lo van a decir. Había en Jerusalén un lugar llamado la Puerta de las Ovejas. Y había un lugar que la gente esperaba que el ángel del Señor mueva las aguas. Y el que entraba primero se curaba. ¿De qué estoy hablando? De el estanque de Bethesda. Y estaba ahí pobrecito, 38 años, paralítico. Y pobrecito esperando que se muevan las aguas y que alguien lo haga entrar. Y cuando vino Jesús, le dijo, quiero, pero no puedo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Le dijo, levántate, con mucha autoridad, toma tu lecho y anda. ¿Y dónde se fue aquel tío? Al templo. No era viajar de Cuernavaca a Chiapas, no. Era caminar 400 metros. Y ahí, ¿quiénes lo vieron al paralítico? No los sacerdotes, sino los inspectores del Shabbat, que pertenecen sí al Sanedrín sacerdotes. Señor, usted está cargando su lecho y está prohibido en Shabbat. Está pasando el peso que se permite. Y el pobrecito inocente dice, el que me curó, le dijo, toma tu lecho y anda, camina. ¿Quién es? No sé. Y vuelven después y el tío, o el cuate, se alcanza a enterar que el que lo curó, el que le dijo levántate y anda, se llama ¿cómo? Jesús. Y entonces por eso dice en Juan, desde entonces los judíos más persiguieron a Jesús. Yo como judío siempre agrego una palabrita más a esa frase. Las autoridades judías más persiguieron a Jesús. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? Una razón para poder Aprenderlo. ¿Por qué? Y nos vamos a luz. Les voy a hablar en argentino, porque Jesús le estaba pisando los talones
al Sanedrín. Estaba incomodándolos. En la Galilea ya tenía seguidores, su fama se hizo en Samaria, al otro lado del Jordán, en Siria, ¿verdad o no? Y ellos tenían miedo. Opa, ¿este se va a hacer fuerte? Exactamente. Entonces buscaron cualquier pretexto, ¿verdad?, para poder prenderlo. Por eso dice, y desde ese entonces las autoridades judías más persiguieron a Jesús. ¿Cómo se llama este lugar? El estanque de Betesda. ¿Y en sí cuál es el estanque? ¿Ah? Perdón. Esto. Eso que está... Esto. Oiga, a usted le voy a comprar biberol. Y tengo otra pregunta. Cuanto quieras, dime. De aquí hasta el lago de Genesaret, ¿cuánto? 180, 170 kilómetros desde del lago hasta aquí. 6 días de caminar, según los estudios, 30 kilómetros diarios. Bueno, estamos de regreso. Recordamos un poco la Semana Santa, qué es lo que significaba. El domingo platicábamos en el servicio, y si tú no lo has visto, te recomiendo que visites nuestras redes sociales. En ese especial veíamos, uno, que Jesús cuando entró a Israel, el pueblo le alababa, gritaba, pero no le conocían. También vimos en ese especial que lo que había sucedido el día lunes, martes y miércoles, de acuerdo a la tradición. En estos 3 días Jesús iba a Jerusalén, regresaba a Betania, iba a Jerusalén, regresaba a Betania. El primer día nos habla de la manera en que echó fuera a todos los vendedores que estaban ahí, los cambistas, dentro del templo. Algo que les comentaba es que el Evangelio de Juan nos dice que no fue esa solamente la primera vez, sino que anteriormente lo había hecho cuando inició su ministerio. También nos habla que el día martes tuvo una gran discusión con los fariseos y los saduceos y buscaban ocasión para engañarlo, para que él cayera. Le estaban odiando constantemente. Ese mismo día, de acuerdo a Mateo, de acuerdo a Marcos, salió y estando afuera le dijeron sus discípulos: Maestro, mira el templo, mira qué hermoso es. Y Jesús dijo: en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y de ahí empieza a dar todo un sermón escatológico digno de meditar, de acuerdo a Mateo 24 y Mateo 25. Ese día regresa a Betania, se queda ahí. Ahí probablemente él no haya salido, pero Judas sí. Judas regresó a Jerusalén e inició la conspiración para entregar a Jesús. Llegó al acuerdo monetario de cuánto iba a costarle a los fariseos el recibir a Jesús. Nos narra la historia que ese día Jesús llegó ahí a la casa de un Simón el leproso. Y estando con este Simón, empieza a comer. Y es algo curioso, si era leproso, Jesús no podía ingresar porque estaba totalmente prohibido. Pero resulta que Jesús acepta, entra, cena con él. En la cena llega una mujer. Esta mujer deja derramar un perfume costoso en Jesús. Después llora. Y después de que llora, le seca con su cabello sus pies. Simón empezó a murmurar diciendo que si conociera a esa mujer, qué tipo es, y se le había olvidado que él también era pecador, que él había cometido también errores, que él era una persona impura y que no merecía estar tampoco ahí. Se le olvidó todo ello. ¿Sabes qué es lo hermoso del maestro? Que el maestro, cuando ve a aquella mujer, también reconoció que era una mujer mala, que era perversa, pero tenía un corazón de adorador. Y le dijo a Simón: Simón, desde que entré a tu casa, tú no me diste un beso, tampoco lavaste mis pies, pero esta mujer no se ha cansado de besar mis pies, no se ha cansado de lavarlos con sus lágrimas.
y de secarlos con sus cabellos. Qué gran ejemplo. Comenzar un domingo con alabanza. Todo el mundo puede hablar de alabanza. Todo el mundo puede gritar, puede saltar. Porque no cuesta nada alabar. Pero no todos saben adorar. La adoración es algo que está aquí en lo profundo del corazón. Y solamente Dios lo conoce. Nadie puede entrar ahí más que Dios. Por eso Jesús dijo que la hora viene y ahora es, y que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. La mujer adoró y adoró en espíritu. Y Dios busca tales adoradores. Después de este acontecimiento sucedió algo muy especial, que si Él nos permite, el próximo servicio estaremos hablando de cómo fue la institución de la cena, porque queremos juntos compartir la cena el domingo, si el Señor lo permite. Instituyó el servicio, el lavatorio de pies. Y ese día, después de cantar el himno, de acuerdo al evangelista Mateo, salieron y fueron a orar al huerto. Y estando en el huerto, llamó a 3 de sus discípulos a que oraran con él. 2 eran Pedro y Juan. Habían estado ocupados todo el día sirviendo, preparando todo lo referente a la cena. Estaban cansados y durmieron. Hay momentos que tienes que pasar por la soledad, estar solo. Aún tus mejores amigos te abandonan y se hacen a un lado. Jesús pasó por aquello. Pero también aprendió Jesús en ese instante a depender del Padre. Y le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabes, la voluntad del Padre es que Él fuera experimentado en sufrimiento, varón de dolores, como dijera el profeta Isaías. En ese punto estaba cuando llegó la guardia, llegaron los romanos, ataron a Jesús como un ladrón, lo trataron de lo peor, y aún con todo eso, a pesar de que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, al sirviente del sumo pontífice, Jesús dijo: el que a hierro mata, a hierro muere. Pedro, enfunda tu espada, guárdala. Yo puedo pedir una legión de ángeles que vengan, que me defiendan, pero si no, ¿cómo se cumplirán las escrituras? Y tenemos que entender a veces que los procesos que estamos viviendo tienen un propósito divino y no es exactamente el propósito que nosotros estamos acostumbrados a ver. No todo es bonanza. En medio de los procesos, Dios nos levanta y nos bendice. Y este proceso que Jesús empezaba a vivir era un proceso de soledad, a donde nadie iba a estar con él. Fue llevado a la casa de Caifás. Estuvo ahí. ¿Y qué sucedió? La historia la conocemos. Pedro lo negó. Estaba oculto, estaba solo. Fue metido en una cisterna, en lo más profundo, en la soledad, en la angustia. Y en todo eso, para comenzar el plan de salvación que nos iba a dar vida a ti y a mí. Quiero que veas el siguiente video. Sé que será de gran bendición a tu vida, como lo ha sido para la mía. Regresamos al terminar el video. Dios te bendiga. En la iglesia de Gallicando. Si por un momentito no vemos la iglesia, que recordamos el palacio de Caifás. Y después que lo prendieron en el huerto de Getsemaní, lo trajeron ¿a dónde? A lo de Caifás. Y aquí pasó toda la noche en una prisión. Antes fue negado por Pedro. Ahora cuando salgamos de aquí volvemos al patio y leemos el Evangelio. Solo quise adelantar muchos grupos, ¿me entienden?
Entonces dice que estaba Pedro de lejos acompañando. Cuando una mujer se le acercó y le dijo, usted es de esta banda. ¿Y qué dijo Pedro? No. ¿De qué hablas? Vino otra. En otro evangelio dice que eran 2 hombres y una mujer. En un evangelio que eran 2 mujeres y un hombre. Vino otra mujer y dijo, yo usted lo vi con esta banda y con Jesús. Y dijo, después vino el soldado romano y dijo, usted es, y no diga que no por su acento. Usted tiene acento del norte y aquí está el acento del sur. Usted es chinango y los otros son de otro lugar. ¿Verdad o no? Hay diferencias de acentos. ¿Y qué le dijo Pedro por tercera vez? No lo conozco. Y cantó el gallo. ¿Dónde? En casa de Caifás. Entonces dice que toda la noche Jesús pasó preso aquí, en este lugar. ¿Por qué en este lugar? Olvídense del techo, olvídense de todo lo demás. Ven que hay un hueco, mírenlo. No me miren a mí, después les regalo una foto mía. Miren el hueco. Por ahí es donde se llenaba la cisterna de agua. Pero como estaba vacía, y es un lugar profundo, lo aprovecharon para bajarlo y que no pueda escaparse. Y así pasó toda la noche aquí Jesús, en este lugar. A esto lo llamamos la prisión de Cristo. En la mañana temprano, dice el Evangelio, ¿verdad? En la mañana temprano lo subieron donde estaban los ancianos, donde dice el Evangelio, y le empezaron a hacer preguntas. ¿Y de aquí a dónde lo mandaron? A lo de Poncio Pilato. Eso es lo que, ahora que bajemos, ¿quién puede ver bien? Porque hay algunos que no tengo gafas, y tengo gafas. Hay en español un salmo, el Salmo 88, bueno, depende de qué Biblia, creo que es. En la Biblia de ustedes es el 87, puede ser. Ahora les voy a decir abajo, se va a ver. Entonces, ya les digo, y ustedes pueden leer un pedazo de ese salmo y van a entender cómo se sintió Jesús en este lugar. Y yo, ¿quién soy yo para decirles a ustedes cómo se sintió? Terminó la comida en el cenáculo. ¿Dónde fue? Al huerto. ¿Qué pasó en el huerto? Su pasión. ¿Qué pasó en el huerto? Sus amigos lo abandonaron. ¿Qué pasó en el huerto? Judas. ¿Sí o no? Y cuando llegó aquí, ¿cómo llegó el pobre? Sin amigos, me contaron, y aquí hay un médico, me dijeron, un médico que estuvo en mis grupos, que cuando dicen gotas y sudor de... Y me dijeron que sí es posible, que sí, el estrés puede causar sudar sangre. Se revientan los vasos sanguíneos. Usted sabe más que yo. ¿Es usted médico? No, yo no, pero estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Entonces, sudó sangre. Es un síntoma de estrés muy profundo, ¿verdad? ¿No? Es una situación bastante difícil. Y aquí llega y ¿cómo lo tienen? El amigo, el mejor amigo, ¿qué? Lo niega, ¿verdad? Entonces, hagan un espacio, que vengan más para aquí, Juan, que el grupo de Gustavo pueda salir. Bueno, ¿saben cuál es la suerte de este guía? Que se casó con mi prima. Te ganaste la lotería. Y miren dónde nos encontramos, en el lugar de la traición. La providencia. Me traicionó mi prima, se casó con uno blanco así. Que mandarte a la playa un mes seguido. Gracias. Family, bajemos. Niñas, esperen. Hay 2 que suben todavía. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién puede leer de ese libro? Busque en español. Y dice Salmo 87, 88 según la Biblia. Ahora yo les digo. Es el 87 en la Biblia. Vente más. Dejen pasar a la hermana.
Ya está terminando, hermana, no se preocupe. Este es lo profundo de la cisterna. Ajá. Por ahí lo descendieron. Y en este es el lugar donde prácticamente pasó esta noche de gran tormento. Imagínense en este lugar, solo, de noche, húmedo, cansado, estresado, traicionado y esperando el momento para redimirnos. Gran reflexión para el domingo. Porque mi alma de males está ahí y mi vida está al borde del Seol, contado entre los que bajan a la fosa. Soy como un hombre acabado, relegado entre los muertos, como los cadáveres que yacen en la tumba. Aquellos de los que no te acuerdas más, que están arrancados de tu mano. Me has echado en lo profundo de la fosa, en las tinieblas, en los abismos. Sobre mí pesa tu furor, con todas tus olas me hundes. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy sin salida, mi ojo se consume por la pena. Yo te llamo, Señor, todo el día, tiendo mis manos hacia ti. ¿Acaso para los muertos haces maravillas? ¿Por las sombras se alzan a alabarte? ¿Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad en tu lugar de perdición? ¿Se conocen en las tinieblas tus maravillas? ¿O tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo grito a ti, Señor, de madrugada va a tu encuentro mi oración. ¿Por qué, Señor, mi alma rechazas? Lejos de mí tu rostro ocultas. Desdichado y agónico estoy desde mi infancia. He soportado tus terrores y ya no puedo más. Han pasado tus iras sobre mí. Tus espantos me han aniquilado. Me envuelven como el agua todo el día. Se aprietan contra mí todos a una. Has alejado de mí. Compañeros y amigos, son mi compañía las tinieblas. Salmo 88, 87. 88, 87. ¿Qué te pareció? ¿Has conocido Jerusalén? ¿Has vivido ciertas experiencias a través de toda esta guianza? Pero también, ¿qué sucedió ese día que fue llevado Jesús? Jesús es llevado ante Pilato después de que él declaró, o mejor dicho, que lo acusaron injustamente. Después fue llevado a Herodes. De Herodes, ese día es regresado a Pilato. Imagínate todo el cansancio del día anterior y ahora todo este cansancio. Y llega el momento en que Pilato no encuentra ningún error, no encuentra ningún problema y dice, azoten a este hombre. Y es azotado Jesús. El látigo no era sencillo. Cada latigazo no era uno, eran varios. Imagínate, el látigo terminaba en puntas, por lo general 10, 12 puntas. Y esas puntas estaban amarradas con clavos, con huesos, con rocas. A manera que cuando tirabas el latigazo no dabas un golpe, dabas varios, pero al jalar el látigo se venían pedazos de carne. Recibió 39 azotes, porque uno era perdón. Y cuando termina esa situación, quiere librarse Pilato y les dice, le he azotado, aquí está Jesús. Yo no encuentro mal alguno, tampoco lo encontró Herodes, miren, me lo mandó de vuelta. Y empezaron a decirle que era traidor, porque él se hacía llamar rey. Entonces, siguiendo la tradición pascual,
trae a Barrabás, un hombre malo, y les dice, a ver, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? Y la gente empezó a gritar, Barrabás. ¿Sabes que es más fácil votar por alguien que no va a hacerte bien, pero sí te va a provocar mal? Porque va a estar de acuerdo con tus pensamientos y tus ideologías. Barrabás era el símbolo de la libertad, era la rebelión contra Roma. Jesús, hasta el día en que él bajó de los olivos, así era considerado. Pero después de ahí, después de que él no tomó posición como rey, después de que él sencillamente entró manso y humilde, lo vieron como débil y lo olvidaron. Y Pilato hace una gran pregunta que deberíamos de hacernos nosotros. ¿Y qué haremos con Jesús, el rey de los judíos? Cuando el evangelista hace esa pregunta, entra para nosotros también. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué harás tú con Jesús? Porque es bonito recordar estas historias, pero ver más allá de estas historias nos tiene que pensar, ¿qué haremos? El pueblo empezó a gritar, crucifícale. Y a partir de ese momento comenzó a caminar una vía dolorosa Jesús. Pilato sencillamente se lavó las manos como diciendo, yo no tengo ese problema. Yo no lo estoy crucificando. Hazlo tú. Y los sacerdotes dicen, la sangre de ese hombre sea sobre de nosotros y sobre nuestros hijos. De una manera muy fácil olvidaron que la maldición alcanzaría también a sus hijos. Fue tan sencillo decirla. A veces nosotros maldecimos sin darnos cuenta que esas maldiciones regresan a nosotros. Bajo todo ese proceso, cargando su cruz, llega a un lugar llamado el Gólgota. Y en el Gólgota, como ya viste en el video, es expuesto delante de todo el mundo. Y ahí en el Gólgota suceden varias cosas. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44, dice, era alrededor del mediodía y toda la tierra quedó sumida en la oscuridad hasta las 3 de la tarde. Toda la tierra. Entonces imagínate, a las 12 del día se oscurece todo. Yo no sé si tú viviste el eclipse que tuvimos en México, un eclipse total. Pero fue oscurecido y nada más fueron unos minutos. Pero aquí fueron 3 horas de oscuridad. ¿Qué estaría pensando la gente en ese momento de que no había luz, que era de noche prácticamente? Y ahí tenía que estar Jesús, estaba siendo clavado. Estaba en ese momento Jesús pasando situaciones difíciles. Y después el versículo 45 dice, el sol dejó de brillar, la cortina del templo se rompió en 2 pedazos, de arriba hacia abajo. Como diciendo Dios, el lugar que impedía llegar al Santísimo se acaba de quebrar. Ahora todo es nuevo y es diferente. Y viene de arriba y no de los hombres. A veces cuando me dicen, es que el altar es un lugar muy especial y no cualquiera lo debe de pisar, yo les pregunto, entonces cuando se rompió el velo, ¿todo se volvió un lugar santo o lugar santísimo? Los evangelios nos refieren que en la cruz Cristo mencionó 7 palabras, 7 cortas frases que nos hacen falta meditar para conocer quién era Jesús y cuál era el sentido de su muerte. Las primeras palabras son pronunciadas antes de las 3 horas de tinieblas. La primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estando en esa cruz, escuchando las blasfemias que le gritaban los que estaban abajo, que si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, que quería ser rey y mira cómo está. Y que hacía milagros, ¿por qué no se puede él bajar de la cruz? ¿Por qué sanó a otros y no se puede sanar a sí mismo? Y cosas semejantes le gritaban a Jesús. Y él solamente dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aún los que estaban jugando las túnicas y aquellos hombres que se burlaban de él, aún con todo ello, le dijo, Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, según Lucas capítulo 23, 43, fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando le dice esto, está pasando un momento difícil. Hay dos ladrones a su lado. Uno empieza a decir, a maldecir, que por qué están ahí. El otro dice, aún estando en el mismo suplicio, no te atreves a pedir perdón. Pide perdón. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso que Jesús, aún cuando alguien se arrepiente, estando aún antes de la muerte, Él lo puede perdonar. Y Jesús en este momento estaba perdonando a este hombre en todas sus áreas y en todas sus características. La tercera palabra que encontramos es mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre, de acuerdo a Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Esto nos da a entender de que Jesús, estando en esa cruz, aún se preocupó por su mamá, aún se preocupó por los familiares, aún se preocupó por lo que estaba alrededor. Y Él empezó a decir, aquí está el amparo. Recordemos que Jesús era el primogénito, el que llevaba la casa, el que llevaba las autoridades, y pone a alguien más para que esté a cargo de la familia. Qué importante es de que empieces a preparar las cosas para tu partida. Y Jesús nos enseña que preparó las cosas aún para su partida. La palabra pronunciada al final de las 3 horas de tinieblas, cuando fue disipado a las 3 de la tarde, fue la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46, tanto Marcos capítulo 15, versículo 34, lo expresa. Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento quizás tú no lo entiendas, pero Jesús estaba cargando todo el peso del pecado tuyo y mío. Estaba en una separación. Él, que había estado acostumbrado a vivir cerca del Padre, estaba ahora separado totalmente del Padre y necesitaba tener esa reconciliación de nuevo. No la podía tener porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos hace a un lado. ¿Y qué sucedió? La gente no lo entendió y decían, oílo, está gritando, le está hablando a Elías, a lo mejor viene Elías y baja y lo rescata, veamos qué sucede. Qué situación tan difícil, porque Jesús en su agonía, y aunque abajo quizás estaban los discípulos viendo el sufrir, los fariseos, los saduceos y los judíos que habían creído en él, los romanos que estaban ahí presentes, los soldados y toda la gente que había salido a ver ese espectáculo, sencillamente no entendía lo que estaba sucediendo. Fue algo muy especial, pero solamente Jesús entendía lo que había en su corazón. Una separación del Padre muy grande y muy lejana. Y de aquí entonces se disipan las tinieblas y las palabras pronunciadas después de las 3 horas de tinieblas son la quinta palabra de Juan capítulo 19, 28, donde dice, tengo sed. En vez de darle agua, le acercaron una esponja con vinagre. ¿Alguna vez te ha caído vinagre en una herida? ¿Te ha caído sudor en una herida? Jesús estaba bañado de llagas, su cuerpo desfigurado. Y a través de esas llagas, el sudor caía. Y ahora él tenía sed, humanamente tenía sed, y le oprime esa esponja. Y en vez de que pudiera saber el líquido,
traerle paz. Todo el vinagre se escurre sobre su cuerpo. ¿Te imaginas el gran dolor que hubo? El gran problema que estaba sintiendo. Y eso nos lleva entonces a la sexta palabra. La sexta palabra, de acuerdo a Juan 19:30, dice, consumado es. Se ha hecho todo. Estamos en el momento más difícil. Señor, he cumplido, como dijera el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado. Por lo demás, te corresponde, Padre. Y ahí entramos en la séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. De acuerdo a lo que dice Lucas, capítulo 23, versículo 46. ¿Sabes? ¿Qué más podemos pedir de esto? Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esa obra redentora, eso que merecías pagar tú y que merecía yo pagar, lo hizo Jesús por nosotros. Quizás pueda pasar una semana más, una Semana Santa más. Hace años me tocó dirigir puestas de escena de la Pasión de Cristo. Yo me sentía muy bien cuando preparábamos todo el elenco, todos los personajes estábamos preparados para ello. Pero recuerdo que un Viernes Santo, en la penúltima escena, en las últimas escenas, cuando Jesús es flageleado, una niña llorando dijo, ¿por qué golpean a Jesús? ¿Por qué son tan malos con Diosito? Y su mamá le contestó, es que así de malos eran los judíos. Y alguien le dijo, los judíos no eran malos, los malos somos nosotros. Hija, no es a Diosito al que le están pegando, es a ti. El día que tú entiendas que esos latigazos fueron por ti, vas a amar lo que Jesús está haciendo el día de hoy. Y cuando tú lo veas morir en la cruz, sabrás el gran precio que pagó por tu vida. Yo no sabía que 5 años después alguien me iba a presentar la obra, pasión y redención de Cristo. Llegó el momento en que mi vida tomó sentido y esas palabras se hicieron realidad. Hoy puede ser un día más, un viernes más de recordatorio de las 7 palabras. O puede ser un día a donde tú empiezas a ver de una forma diferente y empiezas a pedirle al Señor hacer su voluntad. Quiero despedirme con una oración así contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de los que han visto esta emisión. Te suplico que los guardes, los protejas y los bendigas. Que sean tiempos de reflexión. Jesús nos enseñó que no todos los que le alababan estaban con Él. Que no todos los que comieron con Él estaban de acuerdo con Él. Que no con aquellos que compartió el pan creían en Él, sino hasta lo traicionaron los mismos de su equipo. Que pasó momentos solo, angustiados y tristes, y lo hizo por amor a ti y por amor a mí, Señor. Gracias, Jesús, por haber muerto. Pero más gracias por haber resucitado, porque con eso aseguraste nuestro perdón y nuestra redención. Gracias, Jesús, por el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz. Amén. Si Dios lo permite, el domingo terminamos esta serie hablando de la resurrección. Que la gracia del Señor sea contigo, te guarde y te bendiga, y sobre todas las cosas,
permanezca siempre aquí. Nos vemos en la próxima misión. Dios te bendiga. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. ahí está tu madre, ahí está tu hijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. dijo tengo sed, lanzó un fuerte grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. todo está cumplido y entrega su aliento, y mana agua y sangre del costado abierto. Corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío